¿Por qué cuando todo el mundo está hablando en temas de desarrollo personal, de ámate a ti mismo, ámate como eres, así como eres perfecto, llega de repente un autor y te dice, ¿sabes qué? No, deja de ser tú. ¿Cómo es posible dejar de ser uno mismo y avanzar en la vida? Aquí te traigo las pepitas de oro, los highlights de esta obra tan vendida y que tanto me han pedido en este canal. El súper resumen del libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Y sí, ya lo sé, he leído sus comentarios, les he respondido. Sé que la comunidad de los cónsules está un poco intrigada. ¿Qué pasó con los audiolibros? Comentarios realmente muy lindos. Oye, estaba siguiendo la lectura y ahora no sé qué hacer. Bueno, aquí va. Tengo que hacerles una confesión, queridos cónsules. La verdad es que me sentí muy mal porque cuando estuve subiendo todos los capítulos del audiolibro de Joe Dispenza, la verdad es que pequé de ingenuidad y de ignorancia en algún momento, tengo que admitirlo. Yo con el afán de compartir y decir, oye, me encantaría, porque además estaba leyendo el libro y dije, bueno, voy a compartirlo con la comunidad y mientras yo lo estoy leyendo, pues se los estoy compartiendo, pero pues en algún momento la editorial que maneja los libros del autor de Joe Dispenza, pues se puso en contacto y dijo, oye, por ahí hay algunos detallitos que la verdad es que no están en todo padres porque derechos de autores, así que eso fue lo que sucedió. Esta es la explicación que les debo, mis queridos y mis queridas cónsules. Tengo que compensárselos de alguna manera y por eso les traje el resumen de los puntos más importantes que este autor deja en este libro. Por eso en la cajita de descripción de este video he dejado 3 links. Uno que es el de una de mis aplicaciones favoritas, que es Amazon Kindle, donde otra dejé el link de la edición del libro en Kindle y otro para que puedan comprarlo a aquellas personas a las que les gusta tener la edición impresa del libro. Comenzamos con el resumen de este libro y los puntos más importantes. Bueno, el libro Deja de ser tú está hecho en 3 partes. La primera parte que tiene que ver con toda la ciencia de tu ser, entenderte como un yo cuántico y trascender a los 3 grandes de los que habla Joe Dispenza, que es trascender tu entorno, tu cuerpo y tu tiempo. La segunda parte tiene que ver con tu cerebro y la meditación. Y la tercera parte es avanzar hacia tu nuevo destino, es decir, hacia la nueva versión de ti que ha dejado de ser esa, que es la del pasado, que ha dejado de ser tú, donde puedes dejar de ser ese tú y ser esta nueva versión de ti. Vamos con el análisis de cada una de las partes y los puntos más importantes de cada una. En la primera parte nos habla del yo cuántico, toda la parte de la ciencia, de la física tradicional y la diferencia que se hace con la física cuántica. Lo que nos deja ver traducido en nuestra realidad es que aquello en lo que nos enfocamos y en lo que observamos, como el experimento del fenómeno de la doble rejilla, donde un electrón se puede comportar como partícula o como onda dependiendo del observador que le esté mirando, lo mismo sucede con la realidad, porque somos seres cuánticos hechos de partículas y de ondas, y donde enfocamos nuestra atención es donde se expande la energía y donde se manifiesta en la realidad. Lo primero es de ir más allá del entorno. Si tienes los mismos pensamientos y sentimientos, seguirás creando la misma realidad de siempre. Para cambiar es importante ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Ten presente un yo idealizado, un modelo al cual emular que sea distinto del yo que hoy existe en tu entorno. Habla de tus recuerdos, de cómo tus recuerdos modelan tu mundo interior, porque tus recuerdos habituales te recuerdan que vuelvas a reproducir las mismas experiencias de siempre. Y en este aspecto también hay un punto muy importante que nos habla de las rutinas, de cómo tus rutinas y tus hábitos te vuelven a conectar con ese yo del pasado. Y aquí menciona la ley de Hebb y dice esta ley de Hebb que si activas repetidamente las mismas células nerviosas, cada vez que se activen les resultará más fácil hacerlo de nuevo al unísono todas juntas. Y esas neuronas acaban desarrollando una relación duradera. Cuando el entorno influye en tu mente hasta un punto extremo, tu hábitat se convierte en tu hábito. La grandeza es aferrarte a un sueño, a ese sueño que tú tienes al margen de tu entorno. En la parte 3 nos habla de ir más allá del cuerpo. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en el cerebro y genera sustancias químicas. El cerebro le envía entonces unas señales al cuerpo, unas señales químicas que actúan a manera de mensajeros de los pensamientos. Cuando el cuerpo recibe estos mensajes químicos del cerebro, entonces responde al instante activando una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Acto seguido, el cuerpo envía al cerebro un mensaje confirmándole que ahora se siente
exactamente como el cerebro está pensando. Es aquí donde el bucle de los pensamientos y los sentimientos empieza a crecer. Hay un estado de ser que significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional que se ha convertido en parte de nuestra identidad. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. ¿Es la mente la que controla el cuerpo o el cuerpo el que controla a la mente? Cuando el cuerpo es el que dirige al cerebro, el sirviente, que es el cuerpo, se convierte en realidad en el amo. Aquí es importante entrar en el subconsciente para poder cambiarlo, porque los sentimientos memorizados te obligan a recrear ese pasado constantemente. Llega aquí un punto importante: la epigenética. La epigenética sugiere que nosotros indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Nuestros genes son tan cambiantes como lo es nuestro mismo cerebro. Nuestros genes se ven influidos también por los estados mentales elevados y estos producen una expresión genética más sana. Hay un experimento bien interesante, habla de cambiar tu cuerpo sin mover un dedo. En el libro relata, es una persona que está aprendiendo a tocar el piano y lo hace practicando tocar el piano, y la otra persona imagina y se visualiza tocando el piano, y en ambas personas se generan las mismas conexiones sinápticas, es decir, que sin que una tuviera realmente que estarlo haciendo de manera física, el solo hecho de repasarlo mentalmente estaba generando nuevas conexiones que le hacían adquirir esa nueva habilidad. Entonces, cuando visualizas mentalmente una realidad futura deseada una y otra vez, el cerebro cambia físicamente como si hubiera ya vivido esa experiencia, y si la evocas emocionalmente tantas veces, el cuerpo cambia como si ya realmente lo hubieras experimentado, y esto te acerca a experimentarla realmente. En la parte de ve más allá del tiempo, nos habla de las emociones, de lo que son las emociones al estado de ánimo, y de cómo el estado de ánimo se puede volver un temperamento, y de cómo un temperamento se puede volver un rasgo de personalidad, es decir, cómo se habitúa el cuerpo a habitar en el pasado. Y aquí nos habla de cuánto tiempo dura una emoción. Si una emoción, por ejemplo, de un enojo, la emoción de un enojo por una decepción o por una traición o por lo que sea, por algo que salió mal, puede durar unas horas. Pero estas horas o estas emociones se vuelven un estado de ánimo cuando empiezan a pasar los días. Y cuando empiezan a pasar y cuando te aferras a esa situación, a ese estado de ánimo, se empieza a volver temperamento al pasar de las semanas o los meses, hasta que cuando tú sigues repitiendo este pasado, esto se vuelve tu rasgo de personalidad. Lo que sucede es que estamos memorizando reacciones emocionales y viviendo de ese pasado. Así que si vives en un futuro previsible, no vas a cambiar. Vivir en el pasado es como vivir ya en el futuro previsible. Así que lo que nos dice en este momento es ir más allá del tiempo, es vivir tu nuevo futuro deseado a partir de este precioso presente. Aprender a trascender los tres grandes. En esta cuarta parte nos habla de la supervivencia frente a la creación. La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento que dura más de lo debido. Cuando se activa la respuesta del estrés, nos centramos en tres elementos importantes, que son el cuerpo, que nuestro pensamiento con el estrés dice, a la parte del cuerpo debo protegerlo, a la parte del entorno, a dónde puedo ir para huir de esta amenaza, y a la parte del tiempo, cuánto tiempo tengo para evitar esta amenaza. Es decir, que los seres humanos estamos tan dominados por los tres grandes, el cuerpo, el entorno y el tiempo, porque vivimos en un estado constante de supervivencia, y esto hace que nos centremos en el 0.0001 de la realidad en lugar de hacerlo en el 99.9999%. Cuando se activa la respuesta de estrés por una amenaza, ya sea real o sea evocada, sea imaginaria, el organismo se inunda de una cascada de químicos para darnos un montón de energía, despertando momentáneamente el cuerpo y ciertas regiones del cerebro para que nos centremos en esos tres grandes. ¿Qué puedo hacer para cuidar mi cuerpo en este momento? ¿Cómo me puedo salir de este entorno? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Y esto genera una experiencia adictiva que nos mantiene adictos, porque en esos momentos nos sentimos excitados o llenos de energía. Y aquí es cuando surge el ego egoísta. Cuando el ego está equilibrado, su instinto natural es el de protegernos, pero también existe un sano equilibrio entre nuestras necesidades
necesidades y las necesidades de las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando estamos constantemente en una situación de emergencia o de estrés que es antinatural, porque ya no vivimos en la era de las cavernas para estar tan estresados, entramos en modo supervivencia y nos acostumbramos a ver primero por nosotros. ¿Y qué sucede cuando estamos en modo supervivencia? Que no estamos en el modo creativo. ¿Y qué es el estado creativo? Es vivir como nadie para poder cambiar cualquier aspecto de tu vida, el cuerpo, el entorno y el tiempo. Debes trascender esta parte de supervivencia para entrar al modo creativo. ¿Cómo lo haces? A través de la metacognición, es decir, la toma de conciencia para evitar estados físicos y mentales negativos. Crear una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. En la segunda parte nos habla de tu cerebro y la meditación. Y habla de que hay 3 cerebros. El primer cerebro, que es la neocorteza o el cerebro pensante. La neocorteza procesa los conocimientos y luego nos anima a vivir lo aprendido. Luego sigue el segundo cerebro, que es el cerebro límbico o el cerebro emocional. Este es responsable de crear, mantener y organizar las sustancias químicas en el cuerpo. De situaciones nuevas a emociones nuevas. Produce sustancias químicas para ayudar a recordar estas experiencias. Por eso es que entre más emoción nos causó esa experiencia, más la recordamos. Y el tercer cerebro, que es el cerebelo, es la sede de la mente subconsciente. En el cerebelo se almacenan los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales. Dice que en el cerebro hay 2 sistemas de memorización. El primero es la llamada memoria declarativa o explicativa, y esta nos permite recordar y declarar lo que hemos aprendido o vivido. Y existen 2 clases de memoria declarativa, que es conceptual y experiencial. Entonces, la segunda es la memoria no declarativa o implícita, es decir, es cuando practicamos algo lo bastante como para ejecutarlo de manera automática sin tener que pensar en ello. Entonces, puedes pasar de pensar a ser sin necesidad de actuar en el mundo físico. Si repites mentalmente una mente nueva, llega un momento en el que el pensamiento que estás teniendo produce a su vez una emoción o un sentimiento. En cuanto puedes sentir lo que sería ser esa persona, tu cuerpo, como mente inconsciente, empieza a creer que ya ha sucedido. Así que ahora la mente y el cuerpo comienzan a trabajar como una unidad y estás siendo esta persona sin haber actuado aún en el mundo físico. Por otro lado, existe la parte del vacío, y el vacío lo que genera es una falta de coherencia. Básicamente, el vacío se refiere a quién soy en realidad y quién aparento ser, o más bien, quién soy en realidad y quién aparento ser. ¿Quién aparenta ser? La identidad que proyecto en el entorno, lo que quiero que crean que soy, la fachada, la persona ideal para el mundo. ¿Cuál es el vacío? El vacío son las capas de emociones memorizadas. Son estas las que crean el vacío. Estas capas memorizadas son baja autoestima, culpabilidad, miedo, vergüenza, inseguridad. Y luego en la parte más profunda está quién soy en realidad, cómo me siento, cómo soy por dentro, cuál es la persona ideal para mí. Entonces, cuanto más grande es ese vacío entre quién estás proyectando ser y quién eres en realidad, más adictos somos a esas emociones memorizadas. Así que, capa por capa, cuando vamos desmemorizando estas emociones, liberamos la energía que estas emociones absorben. Es decir, estas emociones nos quitan energía, y cuando esas emociones que están en medio, como el jamón del sándwich, se van quitando, esa energía en realidad la puedes utilizar para crear algo nuevo, porque cierras ese vacío entre lo que deseas proyectar y lo que eres realmente. Y entonces viene cómo trabajar esas emociones a través de la meditación. Básicamente, la meditación de Joe Dispenza va de 6 pasos. La primera, que es la inducción, y la inducción comienza por reconocer las partes del cuerpo, que es un poco como la meditación autoalusiva de Jacobo Greenberg, que es comenzar por ser consciente de todas las partes de tu cuerpo. El paso número 2 es reconocer, es identificar cuál es el problema, cuál es la emoción negativa que quiero resolver y ponerle un nombre. La parte número 3 es admitir y declarar, es reconocer tu verdadero yo,
aquel diferente al que muestras a los demás, qué soy realmente, y declarar, admitir en voz alta la emoción que te limita. Quiero trabajar con esta tristeza, quiero trabajar con este resentimiento. Y el paso 4 es entregarte, es abandonarte a un poder superior, lo que sea que tú consideres un poder superior, y dejar que te ayude a resolver tus problemas y tus obstáculos. El paso 5 de la meditación es observar y recordar, ser consciente de tus estados mentales habituales y observar a tu antiguo yo y recordar realmente quién no quieres seguir siendo. Y el paso número 6 es redirigirte, juega a decir cambia, sé la voz con más autoridad en tu cabeza, es decir, darle el mando a quien realmente tiene el mando, que es tu conciencia. Después de este gran trayecto, que realmente es un viaje completo, vive tu nueva realidad. Demuéstralo, sé transparente y sé congruente. Vive como tu nuevo yo, demuestra en ser tu nuevo yo durante todo el día, y demostrar que has cambiado significa entonces que has memorizado un estado interior que es mucho más fuerte que cualquier estímulo exterior y que te permite que tu energía siga siendo elevada y que sigas siendo tu nueva realidad, al margen de tu cuerpo, al margen del entorno y al margen del tiempo. Realmente te agradezco tus suscripciones, tus comentarios, que actives la campanita, las veces que han compartido este material en sus redes sociales. Se los agradezco muchísimo. Les mando un abrazo de sol. Soy Diana Álvarez, la cónsul. Muchas gracias. Bienvenidos a los nuevos y las nuevas suscriptoras. Es para mí un gusto. Déjame en tus comentarios de qué libro te gustaría que hiciera el resumen y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.